generales que estas autofunciones forman una base ortonormal, o sea, estas funciones son ortonormales, sin necesidad de hacer un solo cálculo. Sin embargo, verifiquemos la cosa, porque en este caso se puede hacer, es una integral muy sencilla. ¿Cómo queda la relación de ortogonalidad? Ortogonalidad en este caso, ¿cierto? La ortogonalidad sería algo, un color acá distinto, digamos, qué sé yo, este azul. Entonces, uno tiene que calcular, por supuesto, cuál es el producto interior de Y sub M, con Y sub N, ¿cierto? Bueno, vamos primero M, porque M aparece primero en el abecedario, ¿cierto? Y esto entonces sería ¿quién? Esto sería igual a la integral entre 0 y pi del producto de Y sub M de X por Y sub N de X conjugado, pero no voy a conjugar porque esto es una función real. El seno arroja función de valor real, entonces no necesito conjugar. Pues, o si quieren, conjugue, porque es una función real. Y esto es multiplicarlo por un peso, ¿cierto? Por una función de peso. ¿Cuál era el peso en este caso? ¿Cuál era el peso? Entonces uno hace la lectura a partir de la ecuación, ¿cierto? El peso que acompaña al valor, al autovalor lambda. No hay, pues sí hay, es 1, ¿cierto? Entonces, este simplemente es 1, ¿cierto? O sea que en últimas lo que uno está calculando es la integral. Eso no me va a caber acá, entonces yo lo copio acá. Esta integral entre 0 y pi de el seno de mx por el seno de nx, ¿cierto? Por dx. Y esto es un cálculo que ustedes pueden hacer explícitamente. Esto les va a dar a ustedes, miren que sí va a ser una base, pero no va a ser ortogonal, no va a ser ortonormal, va a ser ortogonal. Si ustedes calculan la integral cuando m es igual a n, van a tener como respuesta pi medios. Y van a tener 0 si m y n son distintos. Eso es un cálculo muy sencillo. Si quieren, háganlo en Wolfram. Esto les da una función explícita de m y n, y miren esto y examinen estos dos casos. ¿Okay? También lo pueden hacer simplemente convirtiendo esto a una función trigonométrica de la suma de los ángulos utilizando la identidad apropiada, ¿cierto? Muy bien. Y ¿cuánto vale la norma en particular? O sea, ¿cuánto es la norma? ¿Cuánto es la norma de un vectorcito de estos? Eso se define, recuerden que por la definición de esto es simplemente la raíz cuadrada del producto interior de la función consigo mismo, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues cuando estos son iguales, esto da pi medio, ¿cierto? O sea que esto va a dar una norma que es la raíz cuadrada de pi medios, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces aquí creo que estoy cometiendo un error de terminología. Sí. Observen que la base no es ortonormal, no está normalizada. La norma de un vector no es 1, entonces no es ortonormal. Esto sería una base. ¿Cómo llama uno a estas bases? Simplemente la llaman ortogonal, que es lo único que yo puedo garantizar. Yo puedo, por supuesto, ortonormalizar. Para eso hay procedimientos como el de Gram-Schmidt y todas las... Pues ustedes vieron eso, ¿cierto? Eso sigue funcionando en este ortogonal. Ortogonal, ¿cierto? Ese procedimiento de Gram-Schmidt, que es... Yo no sé si ustedes vieron eso en álgebra lineal. ¿Ustedes le enseñaron eso? Sí. Sí, lo enseñaron. Las fórmulas son idénticas. Mutatis mutandi las copian acá, porque eso solamente depende de la elección de un producto interior y de que usted pueda calcular normas. Las mismas normas te dan un proceso para ortonormalizar cualquier base, pero yo no, bórrame eso. Me basta con que sean ortogonales, no necesito que sean ortonormales, no necesito que la norma sea 1, lidio con este coeficiente. En el caso de Fourier, uno pues esto lo toma, uno coge la base para que esto sea igual a 1, y solamente el coeficiente sea simplemente proyectar en la dirección de la enésima función, pero en general eso no es necesario, ¿cierto? Como podemos ver acá, está dando una cosa que no tiene norma 1, ¿cierto?
Muy bien, entonces ahora sí veamos cuál es la serie de Fourier asociada a esto. Entonces, esto va a tener una serie de Fourier, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la serie de Fourier en este caso? Entonces, la serie de Fourier ya la podemos escribir, porque ya tengo todos los ingredientes para definirla, ¿cierto? ¿Cuál es la serie de Fourier? Bueno, digamos, pasa que aquí en este caso realmente da una serie de Fourier, como ustedes pueden ver, ¿cierto? ¿Por qué digo acá una serie de Fourier? Lo que estoy diciendo yo acá, si yo copio lo que esta definición general me dice a mí, a partir de los datos que obtienes a partir de un problema de Liouville, ¿qué es lo que está diciendo? Eso está diciendo que cualquier función, ¿cierto? Digamos de clases de infinito. O sea, de clases de infinito significa que sea infinitas veces diferenciable, ¿cierto? ¿En dónde? Digamos que la función, démosle un nombre a la función, cualquier función f de x. De clases de infinito, ¿cierto? ¿En dónde? En el intervalo 0pi, tal que satisfaga las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera tienen que ser las de tipo Dirichlet, tal que f en 0 es igual a 0 y f en pi también es igual a 0. Entonces, si tengo una función de ese tipo, o sea, en otras palabras, vive en este espacio de funciones donde escogieron alfa y beta de tal manera que sean condiciones de tipo Dirichlet, ¿cierto? Eso lo expliqué yo en la clase anterior, no quiero repetirlo. Entonces, lo que está pasando con esa función es que se deja escribir de manera única como sigue. ¿Cómo? Entonces, esto va a ser f de x igual a ciertos coeficientes. Ahora, debo dar un nombre especial, yo puedo llamarlos como quiera, pues yo los llamé, en general los llamé C sub n, pero en este caso, como sabemos cuál es la base son estos senos, permítanme, yo le doy el nombre que le he estado dando en todo el curso, llamémoslos B sub n, ¿cierto? B sub n de seno de nx, ¿cierto? Donde tenemos una fórmula cerrada para estos coeficientes B sub n. ¿Cuál es esa fórmula cerrada? Pues en términos generales es la proyección de esta función en la dirección del seno de nx, ¿cierto? Y esto dividido la norma de lo que es el seno, ¿cierto? La norma de esta función seno de x al cuadrado. Y esto simplemente es lo de arriba por definición, es la integral entre 0 y pi de f de x por el seno de nx conjugado. No conjugo porque no hay nada que conjugar, el seno es una función real. Entonces, queda intacto, ¿cierto? Y todo esto hay que dividirlo por la norma al cuadrado del seno, pero esa ya la calculamos, aquí la calculamos. Vamos la norma es la raíz cuadrada. Entonces, la norma al cuadrado es simplemente y medio, ¿cierto? Y si ustedes racionalizan este número, ¿cierto? Les queda 2 sobre pi veces esta integral, ¿cierto? La integral entre 0 y pi de f de x por el seno de nx de x. Entonces, observen que las funciones que me arrojó este problema de Liouville son funciones que nos eran familiares. Esta expansión nosotros ya la estudiamos en algo de detalle. Así comencé yo el tópico de la serie de Fourier, expandiendo en estas funciones, ¿cierto? Y en cosenos, pues en la combinación de ambas. Y estas eran las fórmulas que teníamos para los coeficientes, si ustedes recuerdan. Es exactamente esta. Esto corresponde exactamente a una función, a la extensión impar de una función. Si yo tengo una función, la tengo definida en el intervalo 0 pi y hago la extensión impar, esta es la manera como luce la correspondiente serie de Fourier. ¿Okay?
¿Alguna pregunta? Profe, pero entonces acá ya estamos, mira que en ningún instante dijimos que F era periódica. Y cuando Sí, estamos hablando con las series de Fourier. exactamente. Ya no necesitamos que sea periódica, ya necesitamos Ok. solamente que satisfaga las condiciones de frontera. Exactamente, ya estoy generalizando la cosa, ya me estoy deshaciendo de esa hipótesis extra que yo estaba haciendo en las funciones. Entonces, lo único que determina todo es realmente la condición de frontera. ¿Okay? Y eso no lo pasa lo mismo con Fourier, con la transformada de Fourier, que tiramos el periodo a infinito para decir que ya puede ser aperiódico. Sí, pero el problema de la transformada de Fourier es que no está definida en intervalo cerrado, la función está definida en toda la recta, ¿cierto? En los infinito, infinito. Entonces, yo lo que necesito especificar, pues si hay una condición de frontera, pero es sutil, ¿cierto? Estoy especificando la condición de frontera de cuando x tiende a más o menos infinito de la función, eso se vaya a hacer. Esto es lo que llamo una función de rápido de crecimiento en infinito, que es exactamente el tipo de función en donde la transformada de Fourier tiene sentido. Si usted no utiliza esta condición, la transformada de Fourier no tiene sentido, es una integral impropia, va a diverger en general. ¿Okay? Pero yo no hablé de eso, yo no quise hablar de esos detalles técnicos, pues, porque es lo que llama uno el espacio de funciones de Schwarz. No va a ser muy interesante para nosotros, pues, entender esto en este nivel de rigor. ¿Okay? Pero sí, en la transformación de Fourier hay una condición de frontera, pero es una condición de frontera en más y menos infinito. El intervalo ahí es este intervalo. Vamos a lidiar con eso más. En la próxima clase voy a hacer ejemplos más exóticos, donde tengamos intervalos no acotados y vamos a ver qué tipo de funciones aparecen para expandir nuestras funciones. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se me escucha? Te escucho muy pasito. No sé si los compañeros te pueden escuchar bien o si es mi micrófono. Háblame otra vez. Ahora se escucha mejor. Ahora te escucho mejor. Ahora sí. Bueno, me tocó poner el altavoz, es que tuve un problema con la computadora, estoy desde el celular y casi no se ve. Entonces, quería preguntar de dónde apareció el BSUN, que no me di cuenta en qué momento lo agregó. No. Es el nombre que le di al coeficiente. Pues lo puede haber llamado CSUN, eso no importa. Pues aquí son los coeficientes que sabemos cómo se calcula. Sino que como sabemos que se trata de una serie de Fourier, y en la serie de Fourier teníamos una notación ya específica para los coeficientes, lo llamamos A sub n si eran cosenos y B sub n si eran seno, entonces quise llamarlos B sub n. El nombre no importa. Por eso mismo preguntaba, porque ya habíamos utilizado el BSUN y no sabía si pues... Sí, es porque la base es la de senos. Y la base de senos siempre quiere tener coeficientes que se llaman B sub n. Pero es un nombre, ¿no? Si quieres llamarlos B sub n, no importa. Ah, listo, profe, gracias. Es solo un nombre. Bueno, entonces está claro. Vamos con el otro problema. ¿Okay? El otro problema es muy similar a este. Entonces voy a copiarlo. ¿Cierto? Este es el segundo problema. Un problema como hermanito de este, en el que voy a pedir no que las funciones se anulen, ¿cierto? Sino que en su lugar voy a pedir que las derivadas se anulen en los extremos. Que y' en 0 y y' en i, ambas sean 0, ¿cierto? Nosotros le dimos un nombre a estas condiciones, las llamamos condiciones de tipo Neumann, ¿cierto? Ok, muy bien. Y de nuevo, nosotros tenemos unos autovalores y unas autofunciones. Entonces, ¿alguien me recuerda cuáles eran esos autovalores y esas autofunciones? Van a terminar siendo las mismas, pero en... no pusiste las mismas condiciones. 0 y 0. Pero Sí, son las derivadas. La derivada. Serían como las mismas, no, pero con coseno. Exacto, los autovalores no cambian. Los autovalores siguen siendo los cuadrados de los números naturales, pero esta vez, sí, entonces partiendo desde 1, 2, 3 en adelante, ¿cierto? Perdón, desde 0, aquí el 0 está incluido porque el coseno de 0 no es 0, es una constante, es 1 de hecho. ¿Cierto? Entonces, esta está incluido. Y las autofunciones, son simplemente cosinoidales, ondas cosinoidales. ¿Cierto? Entonces podemos estudiar la ortogonalidad exactamente como hicimos antes, ¿cierto?
Entonces, básicamente es la misma cosa, vamos a tener exactamente el mismo resultado que acá. Lo único que cambia es el final, ¿cierto? Que ya estamos hablando de funciones cosinoidales, ¿cierto? Entonces, uno multiplica estas dos funciones, esto es real valuado, porque se trata de un coseno, entonces no hay que conjugar, ¿cierto? Y el peso vale 1, ¿cierto? Al hacer el reemplazo, entonces se trata entonces de la integral entre 0 y pi de el coseno de mx por el coseno de nx por dx, y esto ustedes pueden comprobarlo explícitamente. Les va a dar exactamente lo mismo que nos dio ahorita. Esto va a dar pi medios, si m es igual a n, ¿cierto? Y va a dar 0 si m y n difieren, ¿cierto? Entonces, una vez más, si tratamos de calcular el módulo de esta autofunción, no va a ser 1. Se puede calcular la raíz cuadrada del producto interior de y sub n con y sub n misma, ¿cierto? Y acabamos de ver, o acabo de decirles, o de declarar que eso era igual a pi medios, o sea que esto sería igual a la raíz cuadrada de pi medios. ¿Alguien me dice si eso es correcto o es incorrecto? Yo digo que hay una diferencia, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que este n ahora puede ser igual a 0. Y si es igual a 0, esta función es 1. Entonces, ¿qué me da a mí la integral si esto es 1? Estamos integrando entre 0 y pi a 1, porque esto sería 1 y esto sería 1. ¿Y qué da eso? Eso no da pi medio, eso sí. Da pi no. Da pi, exactamente. Entonces, esto ya depende, hay una dicotomía acá. Esto da la raíz cuadrada de pi medios siempre que n sea estrictamente mayor que 0. Pero te va a dar pi si n es igual a 0. Entonces, esa es la única diferencia, y la diferencia está ligada al hecho de que en este caso no hay término constante, mientras que en este caso siempre hay un término constante asociado, porque el coseno de 0 es 1, pues básicamente, por esa razón. Esa es la razón por la que siempre hay un término constante. Muy bien. Profe, esa sería la sub-0 de la serie de Fourier. Exactamente. Entonces vamos a escribir la serie de Fourier. Entonces voy a escribir, pues básicamente lo mismo. Déjenme, yo lo escribo y hago los cambios pertinentes. ¿Okay? Lo copio, perdón, y hago los cambios pertinentes. Entonces la serie de Fourier, ¿cómo sería acá? Dice, entonces en este caso también tenemos una serie de Fourier. Lo que estoy diciendo es que cualquier función de clases e infinito, pero que satisfaga ahora unas condiciones de frontera distintas. ¿Cierto? Las condiciones de frontera ahora es que la derivada en 0 se anule y la derivada en pi también se anule. ¿Cierto? Entonces se deja escribir en términos de una serie que comienza en 0 y cuyos coeficientes voy a querer llamar a su n. ¿Okay? Y por supuesto, esto va a ser igual a exactamente, es la misma prescripción. Solo que ahora tenemos que proyectar no en senos, bueno, estos no son senos, sino que estos son cosenos, ¿cierto? Esto es un coseno. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que acá esto no es tan cierto. Esto no es del todo cierto, ¿cierto? Esto requiere ya un ligero cambio porque tenemos una dicotomía de casos. ¿Cuál es la dicotomía? La dicotomía es que esto ya depende, aquí hay un coseno, aquí ya depende de si estamos hablando de n igual a 0 o de n distinto de 0, ¿cierto? O estrictamente mayor que 0. Entonces, esto es más complicado. Esto tiene una... Pero te falta un coseno arriba, ¿no? Sí. Fx. Sí. Falta un coseno acá. Muy bien. Entonces, esto ya tiene una distribución de casos, ¿cierto? El primero es cuando n es igual a 0. Y si n es igual a 0, ¿qué pasa? Si n es igual a 0, usted obtiene 1 sobre la norma, que es pi
no pi medio, sino pi, porque es la norma al cuadrado, ¿cierto? De la integral entre 0 y pi de f de x, ¿cierto? Y esto ocurre si n es igual a 0. Esto pues siempre que n sea igual a 0. Y por otro lado tenemos este señor, ¿cierto? Este sí multiplicado por 2 sobre pi, porque hay que dividir por pi medios, que es la norma al cuadrado cuando n es distinto de 0. Y esto ocurre si n es distinto de 0. Entonces observa que tuvimos que dar una fórmula distinta para el caso n igual 0 y para el caso n distinto de 0. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Alguien recuerda cuál es por qué tengo que dar esta fórmula distinta para n igual 0 que para el n distinto de 0? Eso no ocurría antes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que eso esté ocurriendo ahora? Porque estamos considerando pues la sub 0, no es por eso, porque la sub 0 antes lo manteníamos siempre aparte. Pero no era a sub 0. Además, porque no era a sub 0. ¿Sí recuerdan eso? A sub 0 no era sub 0, sino que nosotros lo considerábamos como a sub 0 medios. ¿Sí recuerdan? Entonces, aquí me gané me gané simplicidad en la escritura de la función, pero me gané una complejidad en la definición de los coeficientes. Esto, por supuesto, es completamente opcional. Tú pudiste haber escrito esto como a sub 0 medios más todo lo que ocurre de n1 hasta adelante. Entonces tendrías una expresión más complicada para la expansión, pero los coeficientes tendrían una sola fórmula. Entonces ya depende cuál ustedes prefieren. Eso no importa realmente. A ustedes les dije mucho que esto era una cosa cosmética. Esto no es una cosa que tenga ninguna importancia teórica ni conceptual siquiera. ¿Okay? Bueno, ¿está claro? Sí, profe. Muchachos, vamos entonces ahora a considerar el otro problema que teníamos nosotros, era el que yo consideraba condiciones mixtas, ¿cierto? Entonces yo simplemente copio este mismo problema, ¿cierto? Sería el tercer ejemplo. Ay, perdón, qué pena. Este sería el tercer ejemplo, ¿cierto? Entonces voy a modificarlo de acuerdo al caso. Lo que voy a hacer es modificar la segunda condición de frontera y voy a pedir que no sea una condición de empotramiento o de extremo fijo, sino que va a ser una condición de extremo libre, ¿cierto? A estas condiciones las llamamos condiciones mixtas, ¿cierto? Mixtas. En la clase anterior las llamamos condiciones mixtas y ¿cuáles eran las correspondientes autovalores y los autovalores y las correspondientes autofunciones? ¿Quién me puede recordar? ¿Cuáles eran los autovalores? ¿Quiénes eran los lambda n's? 2n más 1 pi. No hay pi. Sí, 2n más 1. Ajá. Al cuadrado. Y 2. Muy bien, este señor, ¿cierto? N puede tomar valores desde 0 también. 1, 2, en adelante, ¿cierto? ¿Y cuáles eran las correspondientes autofunciones? Sen, de 2n más 1 sobre 2. De 2n más 1 sobre 2 x. Este es el problema, ¿cierto? Estudiamos su ortogonalidad. Su ortogonalidad va a ser no trivial, ¿cierto? Pues tenemos una cosa muy similar a esto. Aquí de nuevo la función de peso es simplemente igual a 1. Entonces la fórmula no cambia con respecto a los otros dos ejemplos, ¿cierto? Pero las funciones son distintas. Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es, lo que estamos calculando acá, es la integral, es una integral distinta, ¿cierto? Es la integral del seno de 2m más 1 sobre 2x por el seno de 2n más 1 sobre 2x, ¿cierto? De x. Y si ustedes hacen la integral,
la técnica que utilizan para resolver esta integral es la misma técnica que utilizan para resolver esta integral o esta integral. Eso no cambia, la técnica es la misma, la estrategia es la misma. Y si ustedes lo hacen con cuidado, les va a dar que esto es igual a pi medios, es en efecto igual a pi medios si m y n coinciden, ¿cierto? Y es 0 si m y n son distintos. ¿Okay? De manera que en este caso, ¿cuál es la norma? La norma de el vector n, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz cuadrada del producto interior de y sub n consigo mismo, y esto va a ser igual. Entonces hay que tener cuidado. Aquí estamos contando desde 0. Hay que considerar 0 como un caso aparte, les pregunto. Pues no diríamos que cuando es 0 da 0. No, miren que hay que ver qué da esto. No, miren que no da 0. Porque esto es 0. Ah, Era sí, a el un seno medio. de x medios. Y el seno de x Sí, sí, sí. medios. Entonces eso está incorporado acá. No hay necesidad de hacer la dicotomía de casos. Esto efectivamente te da la raíz cuadrada de pi medios. Miren que esto es distinto al caso anterior en ese sentido. ¿Okay? Acá, pues, cuando n es igual a 0, sí me da una función, una autofunción, que es la función constante 1, y esa hay que tratarla aparte. ¿Okay? Pero acá no, porque aquí no me da una función constante, me da simplemente el seno de x medios. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Entonces ahora... Pero ¿sí? es como la primera, no. Es como la sí, pero entonces ya no se llama serie de Fourier. Esto no es una serie de Fourier. Lo que vamos a No, en la de Dirichlet, pues que la parte de seno. Sí, es como la primera, exactamente. O sea, va a comportar como esta, pero ya no se llama serie de Fourier. Estas eran series de Fourier porque recuperábamos los casos que conocíamos. Pero esto que estoy obteniendo acá es genuinamente una cosa nueva. Es una expansión en unas funciones que no eran ondas planas. Estos no son ondas planas. ¿Okay? Tiene el seno, sí, pero miren que las frecuencias no están dadas por múltiplos enteros de pi sobre L, ¿cierto? Donde aquí pues L es pi, o sea, por enteros. Entonces, ese es un problema. Esto no es una serie de Fourier ordinaria, sino que es una serie de Fourier generalizada. Eso es lo nuevo. Entonces, vamos a cambiar el discurso acá. Voy simplemente a decir que esto es una serie de Fourier generalizada. Aquí tenemos entonces una serie de Fourier generalizada de Fourier generalizada. ¿Y cuál es el enunciado? El enunciado es simplemente copiar mutatis mutandis lo que dice la definición, ¿cierto? Entonces, cualquier función de clases de infinito, ¿cierto? En el intervalo, esto sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Copiar cualquier función de clases de infinito en el intervalo 0pi que satisfaga las condiciones de frontera, es decir, tal que las condiciones de frontera en ese caso es que f se anule en el extremo 0 y que su derivada se anule en el extremo pi, ¿cierto? Entonces, que satisfaga esto, entonces se deja, voy a poner esto acá, se deja escribir de manera única como sigue, ¿cierto? Entonces, esto ya es una serie genuinamente distinta a las anteriores, entonces no hay ninguna razón para cambiar el nombre a los coeficientes, simplemente me voy a referir a ellos como se suene. No tienen que tener un nombre especial porque no es una serie de Fourier ordinaria, ¿cierto? Entonces aquí me queda 2n más 1 sobre 2 veces x, ¿cierto? Esta es la expansión que estoy buscando, donde yo puedo dar una fórmula cerrada para mis coeficientes, ¿cierto? El coeficiente enésimo, simplemente lo calculo, proyectando a la función en la dirección de esta función, que es el seno de 2n más 1
sobre 2x, ¿cierto? Dividido la norma de esta función, la norma del seno de 2n más 1 sobre 2x, ¿cierto? Esta norma al cuadrado, ¿cierto? Y esto, de acuerdo a la definición, puesto que esto tiene norma al cuadrado pi medios, simplemente va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 2 sobre pi veces la integral entre 0 y pi de f de x por el seno de 2n más 1 sobre 2 x de x. ¿Okay? Entonces, aquí estamos ya enfrentados a una serie de Fourier, por primera vez, a una serie de Fourier generalizada. Las funciones con respecto a las cuales estamos expandiendo nuestra función no son funciones, no son ondas planas, ¿ok? Cuyas frecuencias están cuantizadas por los enteros. Estas también están cuantizadas, pero están cuantizadas de una manera no trivial. ¿Okay? Están cuantizadas por lo que uno llama semienteros. Esto algunas veces es algo sobre 2 y algunas veces es un entero. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces pasemos al último ejemplo, ¿cierto? El último ejemplo era un ejemplo en el que consideraba yo estas condiciones de tipo Rodin, ¿cierto? Entonces, el problema es el mismo, pero yo voy a cambiar enseguida las condiciones un poco, las condiciones de frontera. Este es el cuarto y último ejemplo de la clase de hoy. Entonces, la ecuación es la misma, solo que voy a dejar la condición en 0 intacta, pero voy a cambiar la condición en pi. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Simplemente voy a adicionar el valor de la función y de su derivada y voy a pedir que se equiparen ambos, ¿cierto? Que no sea el negativo del otro, ¿cierto? A este tipo de condiciones, que son las condiciones como más genéricas posibles, incluso donde puede haber combinaciones también en el extremo de E0, se les llaman condiciones de tipo Robin. ¿Okay? Así las llamamos nosotros en la clase anterior. Y bueno, ¿cuáles son los autovalores de esta? ¿Quién me recuerda cuáles eran los autovalores? ¿Cuáles eran los autovalores de esta función? Profesor, varía. Pues no hay como una función No hay una explícita. fórmula, pero sí podemos describirlos en palabras, ¿cierto? Eran unos omega n, ¿cierto? Parametrizados con todos los enteros positivos, ¿cierto? Donde yo simplemente voy a decirles a ustedes cuál es la prescripción que los determina. Estas son las raíces de las raíces positivas, de hecho, positivas. De la siguiente función. Entonces uno tenía la función y igual a x menos la tangente de x. Y tomé deliberadamente el 1, pues, aquí quedaba el lx, entonces ya es 1. ¿Okay? Entonces usted simplemente intersecta la tangente con x y obtienes estas raíces. ¿Okay? No les puedo dar fórmulas, hay que hallarlas por métodos numéricos, pero no importa, pero sí sabemos quiénes son. Si ustedes lo esfuerzan y su vida depende de encontrar la raíz, ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces no es un problema complicado. Muy bien, ¿cuáles son las autofunciones? ¿Cuáles eran las autofunciones? Seno. Funciones sinoidales, pero no eran funciones sinoidales como las que aparecen en la serie de Fourier, ¿cierto? Eran de nuevo funciones sinoidales, pero con una frecuencia que no es un múltiplo entero de nada, ¿cierto? Sino que es un número complicado, depende de esas raíces. Seno de omega nx. Muy bien, estudiamos la ortonormalidad de estas cosas. Perdón, la ortogonalidad de estas cosas. Entonces, sigue siendo cierto que el peso de esta cosa es 1, o sea que esto sigue siendo cierto. Esto no tiene ningún problema.
esto va a dar algo, ¿cierto? Que es de la forma entonces la integral entre 0 y pi de el seno de omega n x por el seno de omega n, perdón, de omega m x por el seno de omega n x de x. Y esto lo pueden calcular ustedes usando la misma estrategia que utilizamos en las integrales anteriores, de hecho. Pero, de hecho, yo no sé cuánto da esto. No voy a escribir la respuesta. Aquí da algo, ustedes lo hallan, que es función de estos dos parámetros, función de omega n y de omega n. Va a dar una función complicada acá en términos de estas dos cosas. Por favor, hállenla si quieren. Pero es algo no nulo, si m es Profe, pero igual no a n. o sea, no nos va a dar una expresión porque es que como WN va, o sea, tendríamos que sacar explícitamente WN, No, porque W1, 2, 3. recuerda que la idea es escribir esto como el seno, como el coseno de una suma de ángulos. Ah, no, yo pensé que, o sea, no reemplazamos todavía WMN, nada, listo. Intégrenlo y eso les da, quieren meterlo en WordRAM, pues, y eso les da algo acá. No me importa, no voy a hallarlo, ¿ok? No me interesa mucho lo que es, yo sé que es distinto de 0, ¿cierto? Y es 0, eso sí, es 0 cuando m y n son distintos. Eso sí es importante, o sea, sí son ortogonales, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues yo no voy a poder dar una fórmula explícita para la norma, pues porque no la calculé, me dio pereza, ¿cierto? Pero pude hacerlo, no es difícil hacerlo, ¿cierto? Yo puedo calcularla usando simplemente la misma prescripción que hemos usado siempre, ¿cierto? Y esto me va a dar a mí entonces la raíz cuadrada de lo que sea que esa cosa de esta cosa. Háganlo ustedes, por favor, y me envían la respuesta. Y si alguien tiene la amabilidad de enviarme la respuesta, yo la adjunto, ¿ok? A las notas, ¿ok? Bueno, lo que sea que eso dé. Perfecto, entonces esta sería la ortogonalidad. Entonces, ¿cuál sería la serie de Fourier? En este caso, generalizada. Entonces, va a ser una cosa muy similar, ¿cierto? Excepto que es un poco más complicado, porque la otra condición de frontera cambia, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ya la tengo, te la dicto. Bueno, no sé si es interesante, pero dale, dímela. Entonces, ¿qué da? WM. WN. Ah, no, pero bueno, va a quedar, va a ser larga, va a ser más larga. Recuerda que hay que tener cuidado porque esa expresión que estás hallando no la vas a poder evaluar cuando WM y WN son iguales. Entonces hazlo, pon acá si quieres una K, si lo estás haciendo en matemática, pon acá una K y pon acá una L. Sí. Y me dices cuál es la expresión en términos de, perdón, pon acá una K y pon acá una K, ¿cierto? Y me das cuál es la expresión en términos de K, queda eso. Ah, listo, ya te digo. Exacto. Pi medios. La pi medios. Menos. Voy a copiarlo acá tentativamente. Pi medios. Menos seno de 2pi sobre k. 2pi k sobre todo eso sobre 4k. Da esto, listo. Sí. Entonces esto es lo que les va a dar. Entonces, ya ven ustedes lo que les va a dar. Entonces voy a copiarlo pues acá por hincha nada más, pero a mí yo no estaba interesado en esto. Pero entonces, copiémoslo acá. Entonces esto es, por favor, la revisan, ¿cierto? Entonces sería el seno de 2pi omega n. Me parece raro, me parece muy raro que aparezca ese 2pi. Ah, no, pero sí aparece porque estamos integrando. Sí, está bien. Te creo absolutamente, sí. Dividido 4 WM. Listo. Entonces da esto, aparentemente. Entonces, esto da. Listo. Entonces, ya antes ustedes pueden dar esta fórmula, pues si quieren. Entonces, es la raíz cuadrada de este señor. Esta sería la raíz cuadrada de todo este señor. Ya.
es lo que da la norma. ¿Okay? Listo, muy bien, muchachos. Entonces, ahora sí, copiamos lo que dice la serie de Fourier. ¿Okay? ¿Qué dice la serie de Fourier? La serie de Fourier, entonces, me dice que si yo tengo una función que satisface esta condición en este extremo y otra condición, la otra condición es que sea que f en 1 más la derivada en 1 se equiparen y da igual a 0, ¿cierto? Entonces, esta función se deja escribir de manera única como sigue. Entonces sería, de nuevo, esto no es una serie de Fourier, C sub n, aquí me queda el seno, y omega n de x, ¿cierto? Donde yo tengo entonces una fórmula cerrada para mis coeficientes, ¿cierto? Los coeficientes los calculo simplemente proyectando a f en la dirección de la enésima función propia o autofunción, perdón. Esta autofunción, bueno, entonces, y dividido por la norma. Señor. Y esto simplemente lo voy a dejar indicado, ¿cierto? Esto es 1 y esto es f de x. Esto es el seno de omega nx de x, ¿cierto? Dividido lo que calculó Valentina, que fue esta cosa, ¿cierto? Fue ¿qué? Esta cosa. Voy a ponerlo simplemente. Dividido este señor. Ese sería entonces el coeficiente para esta serie de Fourier generalizada. Entonces ya observen que estamos expandiendo alrededor de funciones que ya no necesariamente corresponden a las ondas planas armónicas, que llaman las ondas armónicas. ¿Okay? Sí son ondas, pero no son ondas armónicas. ¿Okay? Muy bien, entonces, muchachos, en la próxima sesión voy a hacer ejemplos todavía más interesantes de series de Fourier generalizadas, donde las funciones ya no guardan ninguna remembranza con funciones trigonométricas en absoluto, ¿cierto? De hecho, me voy a comprometer a básicamente recuperar las funciones que ustedes estudiaron en el primer taller desde esta perspectiva. Vamos a estudiar los polinomios de Hermite, los polinomios de Legendre y las funciones de Bessel como autofunciones especiales de un determinado, un cierto problema de String-Liouville con ciertas condiciones de frontera. ¿Okay? Muy bien. Voy a dejar acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo elijo, pues si todos van a terminar siendo polinomios ortogonales, los No, de funciones Legendre, ortogonales. funciones Los ortogonales. Sí, ajá, sí. Las de Legendre, las de Hermite. Entonces, yo puedo elegir tomar cualquier base, no hay Sí, pero va preferencias. a probar que la base que ustedes calcularon, los polinomios de Legendre y los de Hermite, específicamente son una buena base y vamos a calcular su producto interior, que eso nos va a llevar algo de tiempo, porque no es fácil calcular su producto interior, su norma, pues. Ok. Listo, eso lo vamos a hacer en detalle. Recuerden que a ustedes al inicio del semestre les dije, hay unas 3 o 4 clases que son largas. Yo suelo dar clases de no más de 1 hora y media, suelo como atenerme a ese schedule cada que puedo, pero la próxima clase es un poco más larga porque involucra cálculos, básicamente porque los cálculos van a ser un poco más truculentos, digamos, no más difíciles, sino más truculentos, son más laboriosos. Entonces, por esa razón, les pido que se preparen pues psicológicamente, porque la clase va a ser más larga, y lo que voy a hacer es que ustedes me paren más o menos a los 50 minutos de clase para que hagamos un pequeño break y no se nos haga tan pesado, porque a mí también se me hace pesado, pues una clase de más de 1 hora y media, ¿ok? Entonces, ¿les parece bien así? Listo, profe. Listo.
Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Esos ejemplos, mire que lo que hice yo fue, yo estos ejemplos los he hecho, cada uno lo he hecho, creo que lo he hecho como 3, 4 veces quizás, y en cada vez que lo presento, les presento una perspectiva nueva, ¿cierto? Esta es la perspectiva última, ¿cierto? Este problema da lugar a una serie de Fourier generalizada. Eso es la moraleja que ustedes deben tener en mente siempre. Este problema da lugar a una serie de Fourier generalizada. Este problema da lugar a una serie de Fourier generalizada, etcétera, ¿cierto? Y eso es básicamente el principio de el método que les voy a enseñar, el método exacto que les voy a enseñar, pues el método exacto por excelencia que les voy a enseñar para solucionar ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a reducir en últimas la solución de una ecuación diferencial parcial a un problema de Steele-Liouville. Y al ser un problema de Steele-Liouville, vamos a tener que calcular unas autofunciones generalizadas. Pues unas autofunciones y vamos a tener entonces series de Fourier generalizadas en esos problemas. O sea, esto no lo estoy haciendo simplemente porque me interesa estudiar el problema de autovalores de este operador diferencial asociado al problema de Steele-Liouville. No, lo estoy haciendo porque es que este es el tipo de problemas a los cuales se van a reducir las ecuaciones diferenciales parciales cuando yo separo variables. ¿Okay? Entonces, es inevitable que un curso cuyo objetivo último sea la solución de ecuaciones diferenciales parciales, que son las ecuaciones que realmente modelan los fenómenos en ingeniería y en física, tenga que pasar por esta teoría de Steele-Liouville, no la puede evitar. Y la teoría de Steele-Liouville es, lo he dicho varias veces, es álgebra lineal. Espero que ese mensaje les haya quedado claro, que lo que yo estoy haciendo acá es solucionar un problema de álgebra lineal en el que estoy calculando unos autovalores y unas autofunciones. ¿Okay? Con respecto a una elección de un cierto producto interior. ¿Okay? Entonces ya dentro de poco van a aparecer las ecuaciones diferenciales parciales en el curso. Perdón, no te escucho súper pasito, no sé si soy solo yo o... Profe, ¿me escucha bien? Ahora sí lo escucho bien. Ok. Cuénteme. No, estaba preguntando que entonces ya dentro de poquito aparecen las ecuaciones diferenciales parciales aquí en el Sí, curso. ya falta unas clases. Vamos, o sea, la primera semana estamos estudiando ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Es cuando aparece las que habíamos, pues, usted nos había comentado al comienzo del curso, la del calor, la de onda. Voy a comenzar con primero les voy a dar una clase genérica sobre qué es una ecuación diferencial parcial y qué propiedades, pues como cuál es el vocabulario que uno utiliza para referencia a ellas, porque hay una clasificación, una clasificación muy gruesa de las ecuaciones diferenciales parciales, se dividen vamos a ver por qué, pues se dividen en parabólicas, en hiperbólicas y elípticas, ¿cierto? Y luego me dedico a estudiar como el ejemplo paradigmático de cada una de esas clases de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, el ejemplo paradigmático de una ecuación parabólica es la ecuación del calor. Y va a tener unas propiedades especiales. Las ecuaciones que se comportan como la ecuación del calor tienen un comportamiento muy distinto al de las ecuaciones hiperbólicas, cuyo representante prototípico es la ecuación de onda. ¿Okay? Y esas a su vez van a estar comportadas de una manera muy distinta a las ecuaciones elípticas, cuyo representante prototípico es la ecuación de Laplace. Entonces, esas 3 ecuaciones van a ser como las que van a guiar nuestro estudio. Vamos a estudiar esas 3 ecuaciones en detalle. Y una vez pues hayamos desarrollado las técnicas, digamos, básicas que permiten encontrar soluciones cerradas, soluciones exactas a estas ecuaciones, nos vamos a los métodos perturbativos. ¿Okay? Y ese es más o menos el curso. Sí. Yo había visto que lo último del curso se hacía algo sobre complejos, una cosa con complejos, no sé qué sería. Sí, antes de hablar de teoría de perturbaciones, en algún punto tengo que hablar de funciones holomorfas, de las funciones analíticas y de funciones en variable compleja. Sí, vamos a hablar de eso. Sí, pero eso es cuando esté hablando ya de teoría de perturbaciones, porque ahí necesito hablar de eso. Necesito emplear ya el lenguaje del análisis complejo. Ok, listo. En esa parte aprendemos a hacer lo que usted nos había comentado la otra vez, la integración de contornos, todo eso, ¿o no? No, yo no alcanzo a hacer eso, ¿no? Porque eso ya es un curso propio de variable compleja. No, yo voy a explicarles solamente, les voy a hablar solo de analiticidad de funciones holomorfas. No les voy a hablar de integración, porque la integración, primero que todo, los teoremas de la variable compleja
esos teoremas de integración son realmente teoremas de topología algebraica en el fondo. O sea, son teoremas topológicos en muchos sentidos, son teoremas que dependen de la homología del ciclo alrededor del cual uno está integrando. Entonces, no se suelen hacer en estos cursos. Eso ya tendría que tomar un curso de variable compleja, pues que no es difícil. O sea, eso se puede dictar perfecto. Es como dictar un curso de cálculo en varias variables, pues, en variables complejas. Pero ese curso no se le ofrece a los ingenieros, pues se debería ofrecer, pero no se ofrece. Pero es perfectamente lícito ofrecer el curso en ingeniería, porque las técnicas de la variable compleja son muy poderosas. Permiten, no sé si alcanzamos, de pronto vemos algo sobre transformaciones conformes y solucionamos un problema utilizando variable compleja para que vean ustedes lo poderosas que son las técnicas. La variable compleja realmente es una herramienta muy poderosa para resolver no solamente ecuaciones diferentes, sino casi que cualquier problema. ¿Okay? Integrales, por ejemplo. Es mucho más fácil resolverlas con variable compleja que con variable real. ¿Okay? Algunas ecuaciones diferenciales parciales se pueden resolver de una manera mucho más sencilla si uno las aborda desde el punto de vista de la variable compleja, etc. Pero el motivo principal para mí es simplemente presentar el concepto de holomorficidad, que es una función holomorfa, y de analiticidad, que es un concepto que ya nos encontramos nosotros al inicio del curso. Yo les hablé a ustedes de funciones analíticas, que son aquellas que admiten series de potencias, y tuve mucho cuidado en decirles que no todas las funciones suaves, las funciones que tienen infinitas derivadas, admiten series de potencias convergentes. El contraejemplo canónico es esta función, ¿cierto? Esta función no admite, pues esta función no tiene, es suave, se puede derivar infinitas veces, pero no admite una serie de potencias, ¿okay? Que la represente. Por lo tanto, en el mundo suave, las series de potencias y las funciones que uno puede derivar infinitas veces son distintas, son dos clases distintas de funciones y hay que estudiarlas por separado, y eso hace que el análisis en una variable real o el cálculo en variables reales sea tan complicado. En el fondo, esa es la razón por la que es mucho más complicado que en el mundo complejo. En el mundo complejo, las dos clases de funciones son iguales. Las funciones que admiten todas las derivadas en el sentido de variable compleja y las funciones que van analíticas son la misma cosa. Toda función que admite infinitas derivadas es también una función analítica, y uno puede dar una fórmula explícita para los coeficientes de la expansión. ¿Okay? Entonces, el hecho de que las funciones analíticas y las funciones holomorfas, así se llaman las funciones que admiten infinitas derivadas en el mundo complejo, sean iguales, hace que el análisis complejo sea mucho más algebraico, menos analítico y por lo tanto más fácil. Las técnicas que utilizas para estudiarlo son distintas a las técnicas que uno utiliza para estudiar el cálculo ordinario. Son más algebraicas en naturaleza y por lo tanto más simples, porque lo algebraico es más simple que lo analítico. Lo analítico involucra procesos trascendentes como procesos al límite y estas cosas. Pues eso es lo que hace que el cálculo sea tan distinto al álgebra. La diferencia del cálculo del álgebra es que involucra estas operaciones trascendentes, que son el concepto del límite, ¿cierto? Y el concepto de continuidad, que son conceptos que ciertamente se salen del... Tú no puedes estudiar esos conceptos utilizando el álgebra de Baldor, que es básicamente el álgebra que nos enseña en bachillerato. El álgebra que satisface los números reales o los números complejos, los axiomas de cuerpo. Eso no es suficiente para hacer análisis. Tú necesitas un concepto adicional, un concepto un poquito metafísico, un poquito extraño, un poquito contraintuitivo cuando uno lo ve por primera vez, que es el concepto del límite. ¿Okay? Y el análisis complejo tiene una naturaleza más algebraica precisamente por esa equivalencia que existe entre ser una buena función en el sentido de la variable compleja y ser analítico, ¿okay? Que no ocurre en variables reales. ¿Okay? Entonces, no solamente el análisis, la geometría sobre los complejos es más simple que la geometría sobre los reales. ¿Okay? El álgebra sobre los complejos es más sencilla que el álgebra sobre los reales. ¿Okay? Los polinomios con coeficientes reales no todos tienen raíces entre los reales. Eso hace que sea más complicado. Usted considera el polinomio más sencillo del mundo, x2 más 1, y esto no tiene raíces reales. Y es un coeficiente con coeficientes, es un polinomio con coeficientes reales. Pero si factoriza, o sea, esto no factoriza en lo real, yo no puedo factorizar esto, pero sí lo puedo factorizar en los complejos. Esto sería x menos y, x más y. Entonces, siempre puedo factorizar cualquier polinomio que a usted le den, que a usted le escriban, lo puedo factorizar en términos de factores lineales. Eso hace que el álgebra sobre los complejos sea más simple.
precisamente. O sea, los complejos son más simples en todos los sentidos en que pueden ser simples. Algo, ¿okay? Que los reales. O sea, la base de que los complejos sean más simples es por esa facilidad algebraica que tienen. Esa es una de las razones, es que son algebraicamente cerrados, y la analítica es que como te digo, analiticidad y holomorficidad son lo mismo. Esas son las dos razones. Entonces no hay una cosa que llaman particiones de la unidad. Estas cosas, no existen estas funciones en el mundo complejo. Son particiones de la unidad. Todas las propiedades que uno puede estudiar utilizando variable compleja son todas propiedades globales, mientras que en el mundo real uno tiene que irse a construcciones locales y pegarlas. Y pegar los pedacitos localmente para construir el objeto global. Eso es más difícil, es más complicado. O sea, el análisis real sobre los reales, el cálculo que ustedes le llaman es más difícil que el cálculo en variable compleja. En otras palabras, es mucho más difícil. Y sería bueno, pues, que una persona, un ingeniero, aprendiera a hacer cálculos sobre complejos. Pero Pues, el curso se dicta. Ese curso se dicta en algunas universidades para ingeniería. Por ejemplo, yo sé que en la OEA dictan un curso de cálculo avanzado que hace justamente eso. Sí, ellos ven, si en la OEA se dicta el curso, ellos ven métodos matemáticos y ven variable compleja, ¿sí? Sí, porque allá hay ingeniería eléctrica. Lo que pasa es que allá están con el mazo y el mazo sí los pone a bolear. Pues el mazo seguramente, con el mazo tiene esos cursos de electromagnetismo desde hace, no sé, 40 años. Entonces, a ese curso tienen que llegar muy bien preparados. ¿Okay? Entonces, me imagino que esa es la razón por la que los ponen a ver variable compleja y métodos matemáticos. El de métodos matemáticos es muy parecido al curso de especiales, pues. Es el que estamos viendo nosotros acá, especiales. Allá lo llaman métodos matemáticos para ingeniería, pero... Nos quedó faltando nosotros por el de variable compleja. Sí, el de variable compleja es un curso para complementar como su formación básica en matemáticas. Yo creo que sí, el de variable compleja es el curso que les falta. Sí. Y ese nunca se ha hablado allá en la escuela de sacar ese curso. No, que yo sé, no, porque eso tiene que ser más iniciativa de Mina, ¿cierto? Pero es irónico, porque yo recuerdo que cuando yo estaba viendo mecánica de fluidos, muchos de los problemas se resolvían con variable compleja. Entonces el profesor daba una especie de crash course sobre variable compleja, pues para poder resolver algunos problemas. El flujo planar laminar se resuelve con variable compleja. Eso no te vas a poner a resolver la ecuación de Navier-Stokes porque pues, es demasiado complicado. Con transformaciones conformes eso es muy sencillo. Sí, aquí en la U como que le oyen a los complejos, yo no sé, nunca se habla de complejos. Pues se habla de complejos. No, eso no es verdad. Los ingenieros eléctricos todo el tiempo están... Pues por lo menos en la escuela. Vea que ni en matemáticas básicas no lo comentaron, ni en cálculo nunca. En ecuaciones aparece a veces como solución de algunas ecuaciones que nos dicen pero acá se ve, pues en especiales, aquí se ve. Aquí nosotros los introducimos a ustedes a la variable compleja. Lo que pasa es que no es un curso entero, pues yo no puedo, porque no se puede. No hay tiempo, pues. No, pero aquí es donde ustedes ven algo. No, ustedes aquí en la nacional sí se presentan a los números, sí se les presentan los números complejos y se les presenta algo del cálculo en variable compleja, pero no todo el cálculo en variable compleja. O sea, sino que digo que se presenta como muy adelante. Muchas carreras no tienen ni siquiera que ver este curso obligatoriamente. Entonces, por eso digo pues que para muchos los complejos quedan... Este curso era obligatorio antes. Pues eso para muchos los complejos quedan como en el misterio, no sé. Sí, es cierto, sí. Pero en cierta forma muchas cosas quedan en el misterio. La álgebra lineal no quedó en el misterio toda entera. Sí, eso es verdad también. Esa cosa mistificada con unas cosas que llaman el espacio nulo, el espacio fila y unos cuadrados de números que se multiplican. Pues eso es mistificar una cosa que es muy sencilla, de hecho. Pero si usted la mistifica, se vuelve complicada. Sí, es verdad, en el curso también le dan como mero misterio a álgebra lineal, pues desde el fondo y... No, es que el problema es que yo no entiendo muy bien es como cuál es la motivación. O sea, yo como estudiante no entiendo muy bien cuál sería mi motivación para resolver cualquier problema de los que ponen en un parcial de hora lineal. Yo no entiendo. No hay ninguna motivación realmente. Ninguna. La clase 1 le presentan a usted un arreglo de números y le dicen que se llama una matriz y le presentan una regla algebraica con una matriz. La pregunta natural es ¿por qué un puto cuadrado? ¿Por qué en un círculo de números?
¿Por qué no un rombo? O sea, no hay ninguna razón para preferir un cuadrado sobre cualquier otra figura. Claro. Pues esa es la pregunta que yo me haría como estudiante. Yo no entiendo usted de qué me está hablando. Yo no entiendo usted, yo por qué tengo que saber eso. No, y lo más clásico es el producto. Uno le define el producto de una manera y uno queda como, ¿y por qué así? Alguien se lo inventó así al azar y me dijo que tenía que ser así Claro porque, que, por supuesto que eso todo está muy bien justificado, pero depende de cómo lo presente usted. pero a uno no se lo dicen. A uno le dicen que es así. Ustedes sí lo dijeron, yo creo que sí lo dicen mucho. O sea, ustedes después ven transformaciones lineales y ven composición de transformaciones lineales y miran que la matriz que representa a la composición a la composición de dos transformaciones lineales es el producto matricial de las representaciones. Eso justifica la regla. Pero entonces la regla es realmente una instancia, es un corolario de una cosa mucho más fundamental, que es la composición de transformaciones lineales. Ese es el objeto que usted tiene que presentar primero y el que tiene que justificar, no las matrices. Yo repito esto muchas veces, yo he tenido muchos encuentros con mis colegas, es porque el álgebra lineal, a priori, muy a priori, no tiene nada que ver con matrices. Absolutamente nada que ver con matrices. El álgebra lineal es el estudio de espacios vectoriales y transformaciones lineales. Eso es el álgebra lineal. Y resulta que hay una manera conveniente de manipular tanto espacios vectoriales como transformaciones lineales, que es escogiendo bases y representando las transformaciones lineales como matrices, pero eso es una cosa accesoria. Es una cosa que representa mucha comodidad y es poderosa. O sea, yo no estoy diciendo que eso sirve para mucho. Con eso se hace toda la ingeniería. Pero mi objeción no es con el concepto, mi objeción es cómo se introduce y cómo se presenta el concepto. Esa es como la crítica que yo tengo. Y los ejemplos, pues, de lo que llaman aplicaciones de álgebra, porque yo he visto lo que hacen de aplicaciones, eso no son aplicaciones en absoluto, eso no tiene por qué interesar a un ingeniero en absoluto. La lineal está llena, pero repleta de aplicaciones interesantes en todas las ramas de la ingeniería, y se podrían dar unos ejemplos muy buenos, pero no se hacen. Últimamente que está director, José Manuel Gómez creo que tiene que ha estado mejorando, pero no sé. Yo no sé, yo ese curso no quiero, lo único que espero es no tener que darlo nunca. Sí, pero es que cuando yo lo hizo, le enseñaban a uno cómo ganar los parciales, literal nada más. Por eso, entonces, bueno, pero eso ocurre con muchos cursos. Pues yo fui estudiante también de ingeniería y uno pues tiene una visión un poquito práctica y pragmática de todas estas cosas. Estas cosas es normal pues que uno no entienda un curso en todo su contenido cuando lo está viendo. Eso son cosas que uno tiene que madurar y uno luego va adquiriendo pues como el entendimiento. Pero uno sí debe tratar de esforzarse, pues yo por lo menos no era capaz de estudiar sin entender, yo no era capaz, simplemente no era capaz. Esa cosa que ustedes hacen ahora de estudiar como con parcial, yo no entiendo eso, realmente no lo entiendo. Es muy visible, es particularmente visible en los cursos de cálculo, donde uno mira los ejercicios que ponen en un taller o en un parcial, que es lo mismo que hicieron, es un ejemplo de una teoría general. Si usted entendió la teoría general, pues yo no, honestamente, pues muchachos, pero eso soy yo, no veo ninguna necesidad de resolver casi que ningún ejercicio. Porque se vuelve entonces una cosa que es más como de lo intrincado que es el ejercicio en sí, no del concepto que se está evaluando. Aquí usted tiene que resolver este ejercicio, entonces usted aplica la técnica que le enseñaron, el concepto que le enseñaron en cálculo. Y luego se vuelve un problema, digamos, de álgebra. Usted tiene que estar una ecuación. Eso no tiene nada que ver con cálculo. Entonces no entiendo muy bien usted para qué se va a poner a practicar álgebra de Baldor, estudiando para cálculo, no tiene sentido. Cuando ustedes saben que pues, posiblemente ese problema que van a resolver con el álgebra de Baldor, que eso lo resuelve una máquina y que no es muy interesante y que no es muy instructivo y que no significa que usted esté entendiendo nada, seguramente eso le va a salir en el parcial. O sea, ni siquiera desde el punto de vista pragmático está justificado, en cierta forma. Entonces yo no veo el objeto de resolver problemas. Uno resuelve problemas cuando representan un desafío al entendimiento, cuando el problema es conceptual, pero los problemas de rutina no son, y que son casi todos. Los parciales de la escuela consisten en 4 problemas de rutina y unos problemas interesantes que son conceptuales. Por lo menos eso es como siempre he tratado yo de evaluar cuando soy coordinador de algún curso, ¿cierto?
Los problemas de rutina son problemas, como el nombre indica, de rutina. Pues uno trata de no poner cascaritas y cosas, a veces a uno se le va la mano, ¿sí? Porque uno también tiene, sí, pues yo por lo menos ni siquiera resuelvo los problemas a veces, y por eso me va la mano, porque no pongo el cuidado suficiente y entonces pongo un problema que es más difícil de lo que debió haber sido, ¿cierto? Que la parte conceptual es sencilla y todo el mundo la hace, pero la parte ya la carpintería, que no tiene nada que ver con el problema en cuestión ni con el curso en cuestión, se vuelve un poco más complicada. Ok, pero eso no es lo que es interesante, ¿cierto? Entender no es eso, entender no es hacer esa carpintería. En otras palabras, la matemática nunca ha sido hacer cuentas, nunca. Si usted puede hacer cuentas y es muy bueno en ellas, perfecto, eso es una gran ayuda, eso permite que usted adquiera cierta elasticidad pues, con los conceptos de matemáticas, pero eso no es la matemática. La matemática es mucho más complicada que hacer cuentas. ¿Okay? Nunca a veces hacer ejercicios también ayuda pues como al No, sí, entendimiento, no, como yo a la creo que intuición. por eso decía que yo personalmente, yo sé que hay gente hay otros estudiantes que tienen que entienden bien haciendo muchos ejercicios, y eso también es un método válido. Eso no tienen, yo no estoy objetando ningún método. Escojan el método que mejor se ajuste a ustedes, pero eso sí, pero lo que sí yo critico es la actitud pragmática, como estudiamos para ganar el parcial. Ok, listo, esa es la receta perfecta para que usted le olvide todo a la semana siguiente, para que usted no recuerde nada porque no entendió nada. Si usted no entiende algo, usted lo olvida. Las únicas cosas que usted no le olvida son las cosas que entendió. Si usted realmente entendió algo, eso nunca se le va a olvidar, nunca. Y por eso yo considero que es el mejor método de estudiar, que el mejor método para estudiar para mí es no vaya a talleres, no haga nada. Yo no iría a talleres, yo no iba a talleres, yo no hacía nada, yo me iba a la casa y me trataba de entender todo. Entonces, todo lo veía como un ejemplo particular de lo que había entendido. Todo era muy simple desde esa perspectiva. No, que a la hora de la verdad realmente el aprendizaje depende de uno. Uno puede ganar el parcial, pero eso no significa que uno aprendió bien. Claro, depende de uno más que otra cosa. Yo recuerdo mucho un caso que yo tuve en Univalle, era un curso de álgebra lineal, precisamente. Yo tenía estudiantes de física, eran estudiantes de ciencias. Y tenía unos estudiantes que marcaban 5 siempre, pues, o sea, eran disciplinados, sin duda alguna hacían la tarea, estudiaban bien, se preparaban para el parcial, hacían muchos problemas, se veían. Y tenía un estudiante de física que no me sacaba 5, siempre me sacaba 3,8, 4. Pero lo que escribía era perfecto, era una madurez, o sea, era el estudiante la estudiante que mejor entendía sin duda los conceptos que había en la clase. Era claro que tenía un entendimiento muy superior al de un estudiante promedio que está tomando el curso por primera vez. Yo le pregunté, pero es que ¿por qué me acaba 4 y 3,8? ¿Por qué no me resolvía todos los problemas? Pero lo que resolvía era simplemente perfecto. Era un modelo, pues, tenía una mente, pues, dotada para esto. Lo que ocurrió es que, claro, ella era muy reflexiva, era muy lenta. Entonces, el sistema de presentar un parcial con la presión de 2 horas no era para ella. Ella no era capaz de hacer 5 ejercicios en 2 horas, simplemente. Si usted le da 4 horas, ella resuelve todo el parcial. Perfecto. Entonces, eso es una cosa que es muy difícil de medir, especialmente pues con los cursos que hay en la Nacional, tiene un sistema muy distinto porque es el de cursos masivos, entonces es más difícil como individualizar los problemas que tienen ustedes al presentar parciales. Pero yo me doy cuenta, pues, cuando leo un parcial, quién entiende y quién no entiende. Quién entiende algo y quién simplemente está siguiendo una receta. Eso es inocultable. Esas cosas son fáciles de detectar cuando uno está leyendo lo que una persona escribe. ¿Ok? Y yo le puse 5 a ella. No me sacó nunca 5 en ningún parcial, le puse 5 porque era la mejor estudiante que tenía, sin duda alguna. De hecho, la mejor estudiante que tuve en la Universidad del Valle. Era excepcional. Era muy, muy buena estudiante. Pues entendía muy bien. Entonces, eso es algo que yo premio, pues, más que las particularidades de cuáles son las condiciones en las que usted presenta un parcial. Yo sé que eso es difícil. Y eso me ha pasado también con algunos estudiantes. Algunos estudiantes no tienen, que yo sé que entienden y que les va bien, pero sin embargo en el parcial no responden, pero por razones ajenas, pues, al entendimiento.
Simplemente es que hay una cosa que yo creo que en la nacional especialmente, los parciales, los de la escuela crean como que mucha tensión en ustedes. O esa es mi impresión. Y uno Es un hecho. Son ¿Cómo? muy tensos. Sí, son muy tensos. No, no lo definitivamente. nota cuando están brindando el parcial. Las preguntas que la hacen en un tono de desespero. Ustedes están... Sí, y eso hay que tomárselo con más calma, pues, pero eso es muy difícil. Yo no puedo decir eso. Yo no soy quien para decirles eso porque eso depende de la persona. Es muy difícil, pues, de evaluar. Entonces, una de las cosas que está planteando la reforma es tratar de plantear otras alternativas para evaluar los cursos, ¿cierto? Porque está de moda eso en pedagogía. Lo que pasa es que yo no creo que, o sea, yo sí creo que los parciales miden algo, los parciales sí miden entendimiento en cierta forma, pero hay factores psicológicos que puede hacer que algunos estudiantes no respondan a ese sistema. Sí, está bien. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que somos 35 profesores en la escuela de matemáticas y tenemos más de 12.000 estudiantes. Ese es el gran problema. Deme a mí una planta profesoral decente como la de Bogotá, que tiene más de 100 profesores, y yo individualizo la cosa. Lo primero que hago es quitar los cursos masivos. Pero muy difícil. Con el presupuesto como usted bajito. No, pero no es por el presupuesto, es porque la planta está congelada, la planta de Medellín. No, pero eso está en el plan de desarrollo de la Nacional. La Nacional tiene un plan de desarrollo que es equiparar las sedes. Que no haya ninguna razón por la que Bogotá debe ser privilegiada con respecto a las otras. Y matemáticas tiene el número de profesores de la Facultad de Ciencias de Medellín. Matemáticas en Bogotá. Pero es porque hay más estudiantes, ¿no? Pues tendría sentido que... No, el programa de matemáticas no tiene más estudiantes en Bogotá que acá. Yo no creo. Y con el agravante de que en Bogotá operan un poquito como en la Universidad del Valle, pues como en todas las universidades donde yo he estado, en la de Antioquia, matemáticas no se encarga necesariamente de los cursos de servicio. Eso solo ocurre en la Nacional de Medellín. Matemáticas, por ejemplo, en Univalle, si querían que ingeniería quería que los profesores de matemáticas de planta dictaran un curso de ingeniería, tenían que pagar el curso. La Facultad de Ingeniería tenía que pagarle a la Escuela de Matemáticas, bueno, allá es al Departamento de Matemáticas, para que ese curso se dictara. O sea, que la escuela no se le paga por darle el curso a todo el mundo. No, nosotros no nos pagan nada por dictar el curso a todo el mundo, nada. Nosotros somos muy genuflex. Es que la matemática en Medellín se regaló y dijo, no, vamos a hacer los cursos masivos, porque eso no era masivo. Cuando yo estudiaba no eran masivos, es que el sistema masivo es reciente. Eso es del 2002, una cosa así. Eso no tiene 20 años. Antes no eran cursos masivos. No eran cursos masivos. Y eso ha perjudicado mucho, pues yo creo que la enseñanza, porque es más difícil dictar un curso masivo, o sea, es más difícil hacer un seguimiento detallado de los estudiantes. Uno no puede, uno tiene 120 estudiantes, no tiene tiempo, ni tiene ni la energía, ni la inspiración para hacer el seguimiento individual a los estudiantes, es muy difícil. Entonces eso sí ha afectado mucho, me parece a mí, a los cursos. En fin, bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Esa digresión está muy larga. Si no hay más preguntas, muchachos, entonces, claro. ¿Cómo? No, todo claro. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el jueves. Recuerden entonces, vengan preparados, vayan con un termo de tinto, lo que sea, y hacemos un break, ¿ok? En la próxima clase. Listo. Profe, gracias. Ya les voy a enviar el documento, ¿ok? Les envío el documento ya.